¿Qué tal, amigos? Para mí es un gusto enorme poder estar con ustedes para platicarles algunas leyendas clásicas de nuestro país. Antes que nada quisiera agradecer al Honorable Ayuntamiento de Mérida por abrir este foro importante denominado Arte en Casa. Pues bien, para poder hablar de leyendas es importante tener muy en claro este concepto. Una leyenda es una narración de algún hecho real a la cual se le anexan elementos fantásticos, en la mayoría de las veces orientados hacia lo sobrenatural. Todo esto con la finalidad de hacer más atractiva la lectura, enfatizando las situaciones de misterio que muchas veces son muy complicadas de explicar. Las leyendas existen en todo el mundo. Y según los principios culturales de cada pueblo, región o país, estas adquieren matices específicos, aunque también hay que reconocer que existen leyendas que tienen muchísima similitud, no importando el punto geográfico en donde se desarrollen, convirtiendo a estas leyendas en universales. Ahora comencemos la lectura de estas leyendas, esperando que sean de su completo agrado y despierten en ustedes el interés de leer este género literario para acrecentar la cultura propia y ser elementos activos para la difusión del placer de la lectura. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Empecemos con esta serie de leyendas que tengo preparadas especialmente para todos ustedes. La primera leyenda que les voy a contar es una leyenda originaria del estado de Oaxaca. Esta leyenda lleva por título El Callejón del Muerto. Se sitúa entre el año 1845 y dice así. Esta historia trata sobre un velador de la calle, a los cuales en aquel entonces se les llamaba serenos, y eran los encargados de prender las lámparas de aceite que en aquellos tiempos alumbraban las solitarias calles de la ciudad de Oaxaca. Después de encender las lámparas que le correspondían, daba rondines en todo su sector, mencionando en voz alta, casi gritando, la hora, y exclamando como forma obligatoria la expresión "y todo sereno", que era una manera de brindar tranquilidad a los habitantes de la ciudad. Es decir, si daba su rondín a las 12 de la noche, se paraba en una esquina iluminada con una lámpara de aceite y gritaba "las 12 y todo sereno", que significaba que no había nada de qué preocuparse. De ahí que se les llamara serenos, de una manera coloquial, aunque a decir verdad, pues eran unos vigilantes nocturnos. Pues bien, uno de esos vigilantes nocturnos llamados serenos era don José Refugio, quien era un hombre íntegro, muy apegado a cumplir al pie de la letra con su obligación. Y todas las noches, cuando la luz del sol dejaba en penumbras a las calles de Oaxaca, él salía con su quinqué y su mechero de gas morado o petróleo, y caminaba las 4 calles que le correspondía cuidar y el callejón de Santa Julia que unía a 2 barrios de la ciudad. En su andar de manera paulatina, iba encendiendo lámpara por lámpara y verificando que tuvieran aceite, para así brindar a algún trasnochado la luz que lo librara de las penumbras, y siempre dejaba hasta el final el encendido de la lámpara del callejón de Santa Julia. Después daba varios rondines vigilando que todo estuviera en santa paz, hasta que despuntaba el alba y ya clareando se daba a la tarea de ir apagando lámpara por lámpara para irse a su casa a descansar y por la tarde volver a la rutina de todos los días. La leyenda cuenta que cierta vez
unos malvivientes tenían planeado robar la casa de un adinerado que vivía cerca del callejón de Santa Julia y requerían de las sombras de la noche para que pudieran realizar su fechoría. Así que cuando vieron que don José Refugio venía prendiendo las lámparas de las calles, se ocultaron justo antes de llegar al callejón de Santa Julia, y antes de que prendiera la última lámpara, le clavaron un cuchillo justo en el pecho, penetrando su corazón y dándole una muerte completamente instantánea. Los rateros perpetraron su fechoría y justo cuando pasaron por el callejón de Santa Julia, vieron la lámpara del callejón encendida y a don José Refugio que gritaba: «Las 12 y todo sereno». En ese momento los ladrones intentaron correr, pero el miedo se los impidió, cayendo muertos fulminados por una extraña sensación de miedo. Tanto ruido alarmó a los habitantes y cuando se reunieron a ver qué había pasado, encontraron a don José Refugio muerto justo debajo de la última lámpara del callejón de Santa Julia y a los dos malhechores tendidos unos metros abajo, ya sin vida. Ahora dicen que cuando algún malviviente intenta robar alguna casa de esas calles solitarias de Oaxaca, se escucha la voz de don José Refugio, aunque nadie lo ha visto. A principios del siglo pasado y en plena revolución se le dio el nombre del Callejón del Muerto. Y algunos borrachos juran haber visto a don Refugio a medianoche encendiendo la última lámpara y exclamando: «Las 12 y todo sereno», para luego perderse entre las penumbras de la noche. Dicen por ahí que las almas de los difuntos andan en pena cuando les faltó algo por hacer. Don José Refugio no terminó de encender la última lámpara de aceite, la del callejón de Santa Julia, y aunque ya estaba muerto, tenía que cumplir su encomienda. Espero que les haya gustado esta leyenda del estado de Oaxaca. Ahora continuemos con otra leyenda. Vámonos un poquito más lejos, para ser exactos, hasta Guadalajara, al estado de Jalisco. Esta leyenda es muy peculiar y quiero compartirla con ustedes, ya que se me hizo demasiado extraño que personajes como este pudieran existir en nuestro país. Escuchen con atención. Esta leyenda lleva por título El árbol del vampiro de Guadalajara. Esta leyenda se desarrolla en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y cuenta que hace muchos años, en la época de los caciques y hacendados, llegó a ese lugar un hombre misterioso que provenía de Europa. Esta persona era muy callada y demasiado antisocial. No hacía migas con nadie y generalmente se le veía de noche. Era un sujeto de apariencia tenebrosa y a todo el pueblo le daba miedo toparse con él, aunque no le pedía nada a nadie, pues al parecer era una persona acaudalada. Vivía en su mansión acompañado solo de 2 sirvientes negros que también evitaban cualquier relación con la gente del lugar. Solo se les veía cuando iban a comprar provisiones en la plaza del lugar, limitándose a comprar y a pagar con monedas de oro. Los lugareños comenzaron a sentir curiosidad del modo de vida de aquel personaje, pues sus sirvientes compraban en demasía terneras y cabras, pero nunca vieron que creciera el hato de ese ganado. La compra fue constante hasta que comenzó a mermar la población de cabras y terneras del lugar. Fue entonces cuando comenzaron a desaparecer algunos niños de la comarca, para luego encontrarlos muertos a la mitad del monte, desangrados. Como esto no era absolutamente nada normal, y viendo el mal que los acechaba, comenzaron a atar cabos, llegando a la conclusión que todos los cambios drásticos de la vida de aquel pueblo tenían una relación directa con la llegada de aquel caballero misterioso.
Entonces se organizaron y, armándose de valor, decidieron enfrentar al extranjero. Pasaron muchos días espiando los movimientos que se generaban en la mansión, descubriendo que aquel hombre jamás aparecía de día. Solamente en las noches se le veía deambular por todos los pasillos de la casona. Cansados de tantas muertes, decidieron ir en busca de aquel hombre una mañana del mes de noviembre, después de haber encontrado a 2 niños desangrados en el monte. Cuando llegaron a la morada del europeo, los sirvientes intentaron impedir el paso de la muchedumbre enardecida, pero fue inútil, pues el número de pobladores y el coraje era tal que acabaron con los sirvientes en un santiamén. El coraje de los pobladores eclipsaba el miedo y registraron toda la casa hasta que en el sótano, reposando en un ataúd, se encontraron con este maléfico ser. Con una estaca de madera atravesaron su corazón, escuchándose un aterrador grito que les puso a todos los pelos de punta. Ya muerto el vampiro, lo sacaron del féretro y lo llevaron hasta un paraje en donde lo lapidaron, quedando solo a la vista parte de la estaca que tenía clavada en el corazón. Al cabo del tiempo de aquella estaca creció un árbol frondoso, con raíces gruesas y de aspecto aterrador, y todos sentían una gran sensación de miedo cada vez que pasaban por ese lugar. Cansados del miedo que les embargaba, decidieron cortarlo, pero al acertar sus hachas en las gruesas raíces de ese árbol, salían borbollones de sangre, y nuevamente con miedo se alejaban de aquel maldito lugar. Al cabo de los años, a ese árbol se le llamó el árbol del vampiro, y antes de pasar por ese tenebroso paraje, preferían darse la vuelta y tomar otro camino. ¿Les gustó esta historia? Una maravillosa historia del estado de Jalisco. No podíamos dejar pasar la lectura de una leyenda de aquí, de nuestro maravilloso estado de Yucatán. No cabe duda que la tierra del Mayab es misteriosa y lo inexplicable siempre va a tener cabida. La siguiente y última leyenda que les voy a contar lleva por título La perra y el bebé. La siguiente leyenda sucedió en una ciudad que se localizaba a 160 kilómetros de la capital yucateca. Me refiero a Valladolid, Yucatán. En aquel entonces era tan solo una villa. Pues bien, se cuenta que en una de las comisarías de la villa de Valladolid habitaba una mestiza a la que el destino no la había tratado nada bien, pues muy joven y enamorada se entregó a la vida del matrimonio. Sin embargo, la juventud de esta hermosa mujer la limitaba para tomar en serio las labores de una esposa y de una madre, ya que a su corta edad era mamá de un precioso bebé. Todos los días hacía la misma rutina: levantarse en la madrugada para preparar la comida que su esposo se llevaría al trabajo, darle un café negro antes de que se fuera y ya sola atender a las gallinas y pavos que tenían en casa. Terminadas estas labores matutinas, se regresaba a su hamaca para arrullar a su nené y así más tarde comenzar a preparar la comida. Ese día muy en especial, el hijo de esta mestiza estaba muy pero muy inquieto y no lograba conciliar el sueño. Parecía como si algo lo molestara, o tal vez tenía una dolencia que lo atormentaba. Lo que sí era cierto es que se la pasaba llorando todo el tiempo y no se calmaba con nada. La mestiza, cansada y desesperada, comenzó a inquietarse, pues de seguir el niño así, no le daría tiempo de preparar su comida
y no había nadie cerca que le pudiera ayudar. En casa también tenían una vieja perra, que la mayor parte del tiempo se la pasaba echada. Parecía como si siempre estuviera cansada y solo vivía para comer y dormir. Molesta a la mestiza y buscando con quién desquitarse, no tuvo otra opción que discutir con la perra. Mentecata perra, buena para nada. En lugar de estar ahí echadota, deberías estar meciendo la hamaca de mi nené para que se calme y se pueda dormir. Dichas estas palabras, le acertó un tremendo puntapié a la indefensa y vieja perra, para luego dirigirse hasta el pozo y así sacar agua, la cual necesitaría para preparar sus alimentos. Ya de regreso, y antes de llegar a su jacal, le pareció escuchar a manera de susurro una linda canción de cuna. Conforme se acercaba a su casita, la canción se oía con más nitidez. Despertando la curiosidad de la mestiza de saber quién estaba cantando con tan dulce voz, sin hacer ruido, acechó al interior del cuartito. Y grande fue su sorpresa al ver a la vieja perra parada en dos patas, meciendo la hamaca en donde dormía plácidamente el bebé y cantando una dulce canción. La mestiza, más que sorprendida, aterrada, tiró al suelo el cántaro y el agua comenzó a burbujear en el piso de tierra, incrementando su cantidad cada segundo hasta inundar por completo el lugar, ahogando a la mestiza, al bebé y a la perra. Dicen que en ese lugar nació un ojo de agua y que algunas veces cuando el clima es bueno, han llegado a ver en el fondo las tres figuras de los infortunados personajes, la mestiza, el bebé y la perra. Las personas mayores, que son las que más saben de estos misterios, dicen que no es bueno hablarle a los animales como si fueran cristianos, pues te pueden dar una gran sorpresa, que cambien radicalmente tu vida. Espero que les haya gustado esta leyenda de aquí de nuestro maravilloso estado de Yucatán. Sin duda una leyenda llena de mucho misterio y mucha magia que nos invita a pensar un poco sobre el trato que le damos a los animales. Espero que les haya gustado esta serie de leyendas del México de ayer. Agradezco mucho que me hayan acompañado en este espacio y también agradezco nuevamente al Ayuntamiento de Mérida por abrir este foro para todos los creadores, para todos los artistas, este foro denominado Arte en Casa. Esto fue Leyendas del México de ayer. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.